Hola, ¿cómo están? Hablemos del mal, ¿qué les parece? De ese terrible concepto, esa terrible realidad que nos revela de que algo no está bien, algo no está bien, ¿verdad? Siempre que contemplamos un hecho que identificamos, que se nos revela como mal, identificamos inmediatamente que algo está mal, que algo no está bien, ¿verdad? Es ineludible, es un hecho de la realidad que nos revela, ¿no?, que existe moralidad, que existe ética, que existe justicia, que existe una verdad. El punto es si reconocemos que esa justicia, esa verdad, trascienda a nosotros. Esa es la gran pregunta que deberíamos hacernos, ¿verdad? Y también la gran pregunta es, si vamos a contestar esta pregunta, ¿qué es el mal? Necesitamos sacar a la luz nuestros presupuestos, nuestras ideas preconcebidas que van a dirigir nuestra respuesta. Y por supuesto, en este lugar ustedes van a encontrar a alguien que va a responder desde la óptica cristiana, desde la cual creemos, y un servidor cree que es la única óptica que da cuenta de la realidad del mundo. Y estoy dispuesto a conversarlo con quien quiera. Y salud por ello. Sí, permítanme un poquito. Bueno, estamos saturados, realmente, saturados, sobre todo con las redes sociales, que en parte están para ello, están para mantenernos crispados, mantenernos asustados, en alerta, para algún fin que tendrán aquellos que tienen el control de estos medios, ¿verdad? De las redes sociales, de los telediarios, de las noticias, de lo que se hace viral. Y extrañamente lo que se hace más viral siempre son hechos de mal, hechos que nos revelan que son malos, que nos revelan una cara del mal, ¿no? Entonces, estamos saturados de noticias sobre crimen, corrupción y decadencia moral, y esto nos mantiene, nos mantiene en estado de alerta. Y, y de alguna manera, pienso yo, que alguien que se quiera detener a pensar, ¿no?, un momento, un segundo, sobre esto que estamos viviendo, sobre esta saturación de información y sobre todo de discursos que apelan al mal o sea, denuncian, por decirlo así, al mal y apelan a que ellos son parte del bien. Inevitablemente tenemos que preguntarnos, eh, ¿qué es el mal? La pregunta es inevitable sobre la naturaleza del mal, sobre qué quiere ser, ¿verdad? Sin embargo, las preguntas que nosotros tengamos, esas preguntas que tengamos reflejo ante aquel momento en el que nos podamos preguntar, o a lo mejor alguien nos pregunte qué es el mal, esas respuestas reflejo, esas que repetimos porque nos contó otro y porque bajo esa premisa es que nosotros vemos el mundo y lo respondemos inmediatamente, sin meditar mucho, ¿verdad? Y sin haber meditado, el haber aceptado esa definición del mal, ¿verdad? A menudo, por supuesto, creo que no a menudo, casi es la regla, lamentablemente, la regla, están moldeadas por un humanismo. Y para esto he escrito un artículo, que es lo que les voy a estar exponiendo en este video, un artículo que vamos a tratar de definir el mal desde una perspectiva cristiana, fielmente cristiana, y con esto quiero decir fielmente arraigada en las escrituras. Eh, Vamos a intentar responder a esta pregunta. Y la respuesta a estas respuestas reflejo a las que me he referido, ¿no?, fallan sistemáticamente en diagnosticar el problema porque comienzan con una premisa falsa: la supuesta neutralidad del hombre. En el sentido, una neutralidad ética, moral del hombre, como que el hombre nace bueno, y en el peor de los casos nace neutral, ni bueno ni malo, ¿verdad? Que después se va haciendo el hombre. Esa es como una de las principales premisas que operan digamos, en las mentes de la mayoría de las personas, ¿no? Se cree que el hombre es una pizarra en blanco y que el mal es un problema de su entorno, ¿no? Eh, de la educación, de la política, de otra nación incluso, ¿no?, de los extranjeros, hoy en día está muy en boga eso, y de la economía, ¿no?, de la economía en la que todos estos conceptos están operativos en todas estas noticias y en todos estos momentos en los que se hacen los debates
o las conversaciones o las publicaciones que se hacen, todos estos temas están ahí presentes. El mal es el extranjero, el mal es la economía que está capturada por los cerdos capitalistas o capturada por el Estado, o el mal está, digamos, el mal está en la educación, como el caso del desgraciado que asesinó a Kirk. Que nos quieren decir que la universidad fue el que lo corrompió. Y alguien podría decir, bueno, si fue la universidad, entonces no tiene la culpa, porque fue la universidad, ¿verdad? A veces la gente no entiende bien las presuposiciones digamos, las implicaciones de su discurso. Pero intentemos dar una respuesta conscientemente cristiana, razonada, por supuesto, que busque definir y entender el mal, desde, por supuesto, una cosmovisión cristiana. Y esto quiere decir una cosmovisión que se somete, es sumisa a la palabra de Dios. Como veremos, nos daremos cuenta que buscar en el entorno del hombre será en vano y que la respuesta la hallaremos en su corazón. Nos daremos cuenta también que debemos juzgar al hombre no por un estándar creado por nosotros mismos, que somos caídos, seres humanos caídos, mutables y estamos sesgados. Yo y usted estamos sesgados siempre, sino que debe ser por la ley santa e inmutable del Dios Trino. Cualquier otro punto de partida nos llevará a conclusiones falsas y soluciones no solamente inútiles, sino que incluso peores, más graves aún, como es el caso de los liberales clásicos, que solo agravarán la enfermedad. Preguntémonos, ¿qué es el mal? El pensamiento moderno, el pensamiento de nuestros días, ha heredado el dualismo pagano de filosofías como el maniqueísmo, concibiendo el mal como una fuerza metafísica, una sustancia o un principio oscuro que existe eternamente en una lucha en igualdad de condiciones contra un principio del bien, ¿no? El lenguaje, digamos, cristiano, podríamos decir Satanás y Dios han peleado siempre, eternamente, ¿verdad? Algunos han atrevido a decir eso, ¿verdad? Y que tienen las mismas fuerzas y que Dios hace todo lo posible para que triunfen el bien, pero es lo posible. Existe una alta probabilidad de que triunfe el mal. Ese es el pensamiento maniqueísta. Las Santas Escrituras, sin embargo, destruyen esta noción. Dios es el único ser autoexistente, eterno y soberano. No existe digamos, una dualidad eterna entre el bien y el mal. No, el único ser existente es Dios nuestro Señor. El único. ¿Mm? No tiene opuesto. Dios no tiene un opuesto que haya, digamos, una parte oscura de Dios, el antidios eterno. No lo tiene. Dios es el único ser autoexistente. El mal, por lo tanto, no es una cosa en sí misma, sino, y esto es importantísimo que lo dejemos en claro, una relación moral rota, quebrantada. Ese es el origen del mal. Es la rebelión activa y deliberada de la criatura contra su creador. Y esto es el meollo del asunto que nos revelan las Escrituras. Aquí está el origen del mal. Es un origen moral, ético, no metafísico. El mal es la manifestación del pecado. No existe un mal que no tenga un origen, que no tenga su origen en el pecado. Ambos conceptos son inseparables, siendo el pecado la raíz y el mal es el fruto, es la consecuencia del pecado. El pecado es una categoría legal y ética. Es la transgresión de la ley de Dios, una rebelión contra su soberanía. Es decir, Dios, tú no reinas sobre mí, tú no eres mi Dios, tú no tienes nada que decirme a mí, yo soy mi propio Dios. Cuando Adán pecó, no solo incurrió en culpa legal ante Dios, sino que también introdujo la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. La corrupción también, y el caos en una creación que había sido declarada buena en gran manera. Génesis capítulo 3, versículo 1 nos revela eso, ¿verdad? El apóstol Pablo nos revela esta causalidad entre el pecado y el mal. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte, con todo el sufrimiento y la descomposición que implica, es la manifestación suprema del mal y es el resultado directo del pecado. Santiago lo describe como un proceso biológico inevitable. Dice, la concupiscencia concibe y da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago capítulo 1, versículo 15. Por lo tanto, cualquier intento de analizar el problema del mal, sin tratar
con el problema del pecado. Es un ejercicio estéril, humanista, que no te va a llevar más que a más mal, lamentablemente. Es un intento de tratar los síntomas ignorando la enfermedad mortal que los causa. La rebelión del hombre contra Dios, contra su palabra ley, contra la ley de su creador. Ese es el origen del problema. El apóstol Juan, fijémonos esto para que vean que yo no estoy inventándome nada, el apóstol Juan define con toda claridad el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. En el griego el término es anomia, que significa mucho más que simplemente romper una regla, significa vivir sin ley. El mal es la anomia moral, una rebelión contra el gobierno soberano de Dios. Es actuar en contra de Dios y en contra de sus principios, en contra de su palabra. Es el rechazo de su palabra ley como la definición vinculante y absoluta de la realidad, la justicia y la verdad. Es el hombre intentando vivir en el universo de Dios bajo sus propias reglas. Ese es el origen del mal. Y por tanto el mal tiene un origen en nuestra voluntad. Es nuestra decisión. La raíz de esta rebelión se encuentra en la sutil pero devastadora tentación original de Satanás. Seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Aquí lo que quería decir Satanás era seréis como dioses, determinando por ustedes mismos lo que es bueno y lo que es malo. No lo que Dios diga, sino ustedes lo van a determinar. Como nos revela Génesis capítulo 3, versículo 5. Esto no es una tentación entre muchas, es la esencia de todo pecado. El llamado o el denominado teológicamente el pecado original. El mal es el intento del hombre de destronar a Dios de la judicatura de la creación y entronizarse a sí mismo como la fuente última de la ley y la moralidad. Es el deseo de ser autónomo, literalmente mi propia ley, autoley, ¿verdad? Yo soy mi ley. No mi ley presidente, ¿no? Sino yo soy mi propia ley. ¿No? De ser su propia ley. Ese es el asunto. Por lo tanto, el mal no es en su raíz, en su origen, un problema sociológico o psicológico o del entorno del ser humano, como afirman los expertos modernos que niegan la palabra de Dios, niegan el cristianismo y lo ven desde otra perspectiva, sino que es un problema fundamentalmente ético, moral, teológico. Es un asalto, es una rebelión contra la soberanía de Dios y un acto de alta traición contra el Rey del universo. Eso es el origen del mal, ¿verdad? Veamos, profundicemos en este origen. El hombre en nuestra época es educado en las bases de las filosofías deterministas de Marx, de Freud y de Darwin, que se basan en el pecado original, es un desarrollo del pecado original, y que lo llevan a verse a sí mismo, al hombre, como una víctima de fuerzas externas, ¿no? Marx es un determinista, que prácticamente las clases sociales vienen determinadas por la economía, ¿verdad? Freud es un determinista que tú tu personalidad está determinada de tu experiencia sexual o de digamos, de tu relación con tus padres, ¿verdad? Si fue buena o mala. Y Darwin nos dicen que somos producto determinado por azares del azar, porque de la biología, de los átomos, de todo, ¿verdad? Fue un producto azaroso, ¿verdad? Y eso nos determinó. No estamos diseñados, sino que somos un producto de algo, porque si llamamos fuerzas que nos guiaron a estas cosas, ya es como que le estamos dando, digamos, una teleología a esa fuerza y Darwin no estaría de acuerdo, porque esto debería ser todo al azar, ¿verdad? Y estos seres humanos que han sido educados bajo estas perspectivas llevan a verse a ellos mismos como una víctima de fuerzas externas, ¿no? Porque no hay Dios, no hay verdad, no hay moral, no hay ética, no hay ley. Esto es simplemente es lo que hay nomás. Entonces ven su entorno, su clase, su crianza, su nación, su estatus económico o sus desequilibrios químicos, ¿verdad? Si somos psiquiatras o psicólogos, ¿verdad? Lo ven así como que están determinados por ello, ¿no? Esta es la misma excusa, en principio, es la misma excusa que Adán presentó en el jardín, cuando pecó, culpando a la mujer que Dios le dio, Eva. Y por implicación estaba culpando a Dios mismo,
porque Dios es es el que le dio a Eva en matrimonio. Génesis capítulo 3, versículo 12, podemos encontrar eso. Es la mentira fundamental y autojustificadora, lo que buscamos justificarnos, ¿verdad?, del humanismo, que el hombre es básicamente bueno en el mejor de los casos y neutral en el peor, ¿no? Y el mal es una fuerza externa que lo corrompe a él, pero él es simplemente alguien pasivo que es llevado, no lo podemos responsabilizar. La escritura, por supuesto, niega esta noción desde el principio, desde Génesis, capítulo 2, capítulo 3, ¿verdad? La escritura niega esta noción desde el principio. El mal no es un contaminante externo, no, sino una corrupción ética y moral interna y heredada, y es producto de una acción voluntaria del ser humano, ¿no? Nosotros decidimos. ¿Mm? Jesús, el gran diagnosticador supremo del alma humana, ¿no?, declaró: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, perdón, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo esto son males, ¿verdad? Y su actuar en la realidad son terribles, ocasionan cosas terribles, ¿verdad? La fuente está dentro de tu corazón, en el mío, la fuente del mal, el origen del mal. El profeta Jeremías afirma que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17, capítulo 9. El mal está en nosotros, el origen, no es externo. Entonces, a la pregunta del origen del mal, ¿dónde está? Está en nuestro corazón, aquí. Aquí está. Y por tanto, lo que podemos ver ya inmediatamente, el mal tiene solución, ¿sí? A menos que tú actúes como o digas que tú no eres una persona con capacidad volitiva, con capacidad de tomar decisiones, con capacidad de actuar, sino que simplemente eres un animal que no razona, que no piensa, que no toma decisiones y que estás determinado, que no eres distinto a un programa de computador, ¿verdad? Un software ahí que está determinado por unos algoritmos y eso eres tú. No, el mal tiene una solución. La doctrina de la depravación total nos enseña que, desde la caída, el hombre es un pecador por naturaleza y por elección. Esto no significa que sea tan malvado como podría llegar a serlo, o sea, ser lo peor, así un asesino, un asesino en serie, alguien que se goza en matar y destruir gente. Esto no significa que sea tan malvado como podría llegar a serlo, sino que cada aspecto de su ser, su mente, su voluntad, sus afectos, su cuerpo, ha sido afectado y corrompido por el pecado y es gobernado por el pecado. Y ya definimos qué es el pecado, ¿verdad? Es declararle a Dios que: Dios, tú no eres mi Señor, tú no eres mi creador, yo no te debo nada a ti, yo soy mi propia ley, yo soy el que decide. Yo no obedezco tu palabra, yo no obedezco tu ley. El pecado, ¿verdad? Y el mal. ¿Mm? Su mente está en enemistad contra Dios y es incapaz de sujetarse a la ley de Dios, como nos enseña Romanos capítulo 8, versículo 7. No es una hoja en blanco el hombre, corrompida por la sociedad, no. Es un rebelde activo en conjunto con otros rebeldes que crea una sociedad corrupta a imagen de su propio corazón caído. El origen del mal está en nosotros, en nuestro corazón, no en el Estado, no en la sociedad, no en otros hombres, en nosotros, ¿no? Y si hay Estado, como vamos a ver, si hay una sociedad mala, el origen está en nosotros. Esa sociedad la originamos nosotros. Esos estados los erigimos nosotros, los mantenemos nosotros. Los estados se sostienen porque nosotros los sostenemos. La sociedad corrupta se mantiene porque nosotros la sostenemos, porque nosotros la creamos, la promovemos. Veamos cómo se institucionaliza este mal. Cuando los individuos que han rechazado a Dios se organizan socialmente, y esto es inevitable, siempre nos organizamos socialmente, crean instituciones que reflejan y codifican esta rebelión del hombre. El mal en la sociedad es el mal del corazón del hombre magnificado, sistematizado y convertido en ley, institucionalizado. ¿Mm? Como por ejemplo fue la eugenesia, como por ejemplo fue la Alemania nazi, como ejemplo, miles de ejemplos que podemos ver, ¿verdad? El racismo en Estados Unidos, de cómo
Se llevó a cabo el apartheid en países como Holanda, digamos en África, los holandeses, ¿verdad? El racismo institucionalizado, ¿verdad? Y bueno, podemos dar miles de ilustraciones históricas de todas las naciones y de todos los grupos étnicos, ¿no? De todos los seres humanos. La manifestación principal y más peligrosa de este mal corporativo es, por supuesto, en nuestros días, y que es relevante, es el Estado. El Estado. Al rechazar la ley de Dios como el fundamento del orden social, el hombre inevitablemente la reemplaza con sus propias leyes. El Estado entonces no tiene nada que ver con ese ministro que se nos habla en Romanos capítulo 13, ¿verdad? Ese ministro de Dios para nuestro bien, con una autoridad delegada, limitada y bajo la ley de Dios, que es un siervo, que es un diácono de Dios, ¿no? Y que reconoce que Dios es el soberano y no él, sino que se presenta y se levanta como un soberano, el supremo, el Dios terrenal. Eso es lo que es el Estado, ¿no? Que no reconoce ninguna autoridad por encima de sí mismo. Solo Él es la Corte Suprema, el soberano, que es lo que significa ser soberano. Reclama su jurisdicción total y monopólica sobre la familia, la educación, la economía y la iglesia, definiendo y determinando el bien y el mal según sus propios fines de poder y control. Ven que este pecado original, que está, el origen está en nuestro corazón, se institucionaliza en esta organización que denominamos Estado, en este Moloch, ¿verdad? La historia está repleta de ejemplos sangrientos de esta deificación del hombre y de su, ya sea su estado, ya sea su monarquía o su imperio, lo que sea que coloquen como ídolo, ¿no? Durante la Revolución Francesa, los jacobinos entronizaron a una actriz como la diosa de la razón. Y digo actriz para no decir que era una prostituta, ¿no? La entronizaron en la Catedral de Notre Dame, un acto simbólico de su fe humanista que reemplazaba a Dios por el hombre. A Dios como la razón, ¿verdad?, del hombre, y desplazaban los mitos del cristianismo. El resultado de esta deificación del hombre no fue la libertad. Eso ya creo que todos podríamos verlo con saber un poquito de historia de la Revolución Francesa, sino que se estableció el reinado del terror, donde la guillotina se convirtió en el altar sangriento de la nueva religión del hombre, perdón, la nueva religión del nuevo Moloch de nuestra era, el Estado. De manera similar, los regímenes marxistas del siglo XX, al declarar oficialmente el ateísmo como la religión del Estado, elevaron al partido y al Estado a la posición de Dios y resultando en la persecución sistemática de la Iglesia y el asesinato de decenas de millones de personas en los gulags y los campos de concentración, los campos de muerte. Todo en un intento prometeico de construir una utopía humana sin Dios, o sea, dirigidos por el pecado original. Estos no son, perdón, meros fracasos políticos, son la consecuencia teológica inevitable, ¿no?, de la impiedad, de ese deseo podríamos denominar la anarquía contra Dios, o sea, negar la jerarquía que Dios tiene sobre nosotros, de la anarquía ontológica del hombre contra Dios. Dios, tú no estás por encima nuestro, a lo más, si es que existe, estás a nuestro nivel y debes respetarnos como yo respeto a otro tipo, pero no vengas aquí a decirnos lo que tenemos que decir, o hacer, o obedecer. Junto a estas revoluciones explícitamente ateas, surgió una ideología más sutil pero igualmente humanista, el liberalismo. El liberalismo clásico, ese que la mayoría dicen que es cristiano. Este prometió liberar al hombre de la tiranía de reyes y de papas y de las religiones que se peleaban, ¿verdad? O denominaciones, ¿verdad? No mediante la sumisión a la ley de Dios, no, sino a través de un contrato, un supuesto contrato social, ¿no?, inexistente hasta el día de hoy, nunca ha existido tal contrato, que erigiría un Estado supuestamente neutral y secular, repitiendo nuevamente la premisa del pecado original. Para garantizar la paz, se le entregó a esta nueva entidad el monopolio absoluto de la violencia. Sin embargo, al declararse neutral y rechazar la soberanía de Cristo, este Estado no eliminó la religión. No se elimina, nunca la religión se elimina. Simplemente se convirtió en su propia religión, con su propia moralidad y sus propios fines mesiánicos. Los liberales tienen su propia religión, su propia cosmovisión, su propia ética, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver con una religión.
La consecuencia fue el nacimiento del nacionalismo moderno y la guerra total. Esa es la consecuencia del liberalismo. Al liberalismo le debemos las guerras mundiales. Las guerras dejaron de ser conflictos limitados entre dinastías para convertirse en cruzadas ideológicas entre pueblos enteros. Cuando se establece un soberano, como el Estado, este se convierte en Dios. Y la guerra se convierte en una guerra santa por la supervivencia y la supremacía de ese Dios. Por ello, las grandes guerras mundiales del siglo XX, producto de esta deificación del Estado-Nación, movilizaron a poblaciones enteras, borrando la distinción entre soldados y civiles. Cada ciudadano se convirtió en un recurso para su Estado y, por tanto, en un objetivo legítimo para el Estado enemigo. El liberalismo, en su intento de resolver la violencia mediante un poder humano centralizado y autónomo, desató una forma de mal y de guerra totalitaria que el mundo jamás había conocido hasta entonces. El liberalismo clásico, ¿no? ¿Cómo es que el liberalismo clásico desató este mal? Porque comenzó con el pecado, porque comenzó negando que Cristo era Señor y soberano de este mundo, que solo su ley, que la ley de Dios, era la única que podía ser la fuente de la justicia. No, ellos se inventaron una neutralidad y llevaron a cabo el pecado, la rebelión contra Dios, y por tanto engendraron el mal, ¿verdad? Pero ya dejemos de hablar del mal y hablemos de la solución al mal. Porque obviamente la escritura nos muestra, nos habla del mal, del origen del mal, pero sobre todo, y es lo más hermoso del cristianismo y de la escritura, que se nos presenta la solución al mal. El problema es una rebelión moral y teológica, el problema del mal. Y por tanto, si el problema es una rebelión ética, una rebelión moral y teológica, arraigada en el corazón del hombre, su solución no puede venir del hombre, ni de sus planes políticos, estatistas, programas sociales, terapia, o de la derecha o de la izquierda, no puede venir del hombre, que son simplemente estos intentos del hombre de reorganizar la rebelión de una manera más ordenada y pacífica, pero trayendo peores consecuencias, como lo son los liberales. Los liberales clásicos intentaron solucionar este problema de una forma ordenada, de una forma pacífica, pero engendraron mayor mal, mayor destrucción, mayores muertes. La solución debe venir, aquí escribí mal esto, debe venir de parte de Dios, del Evangelio, del reino de Dios. La solución reside enteramente en la persona y la obra redentora y soberana de nuestro Señor Jesucristo. Es en Cristo que encontramos la solución a este mal, en su Evangelio, en su cruz. En Él encontramos la restitución, la restauración, el perdón de los pecados y el volvernos a Dios, que es el origen del problema, el habernos apartado, habernos rebelado contra Dios. Y por tanto se nos presenta la solución, que es, en términos principales y más fundamentales, la regeneración. La solución comienza en el corazón del hombre, donde encontramos el origen del problema. A través de la obra soberana e irresistible del Espíritu Santo, el hombre debe nacer de nuevo, como nos enseña Juan capítulo 3, versículo 3. Esta regeneración no es una decisión humana, sino una resurrección espiritual en el hombre, como Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5 nos revela. Esta resurrección quiebra el poder del pecado y crea un nuevo hombre con un corazón de carne que ahora ama a Dios y desea obedecer su ley, como enseña el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Y se establece en esta nueva situación la santificación, que es para el creyente, ¿no? Ahora la ley ya deja de ser una carga y un instrumento de condenación que nos condena por nuestro pecado y por nuestra rebelión y por el mal que hacemos, y se convierte la ley en el camino de la santificación, de la justicia, de la verdadera libertad, como nos enseña Santiago capítulo 1, versículo 25. La solución al mal se vive diariamente en una vida de obediencia gozosa a los mandamientos de Dios, aplicando su palabra a cada área de la vida como la hoja de ruta para una vida que agrada a nuestro Rey. Es la ley de la familia, la ley del trabajo, la ley de todo, de la piedad. Es la ley del ser humano, que como debe vivir, hemos sido creados a su imagen. Por tanto, debe haber una reconstrucción, un dominio, según la ley de Dios y en conformidad a Él. Esta nueva vida en Cristo no es para un retiro pietista del mundo. Vámonos a la iglesia, a las cuatro paredes y ahí nos encerramos. No, sino que es para la conquista y la restauración del mundo.
El mandato cultural dado a Adán de ejercer dominio, en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 28, 1:28, perdón, es ahora la tarea del hombre redimido en Cristo, el segundo Adán, como nos revela el apóstol Juan en Romanos 5. Estamos llamados por la gran comisión, Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, a discipular a las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que Cristo ha mandado. Esto implica una transformación gradual, pero segura, de cada esfera, de la familia, de la ciencia, del arte, de la sociedad, de la ley, de la justicia, de todo lo que conocemos como seres humanos y de lo que es el mal también, ¿verdad? Y de lo que es el bien. Bajo el señorío de Jesucristo, reconstruyendo la sociedad sobre el fundamento inamovible de su palabra ley, de las Santas Escrituras. Ante esto, se podría presentar una objeción que pareciera muy legítima, ¿verdad? Una objeción humanista, que parte desde la premisa del pecado, que ya la podemos predecir. Nos podrían objetar diciendo, no todos aceptarán el Evangelio, por lo tanto la ley de Dios no puede ser la ley de la sociedad. Eso se nos diría. Bueno, parte de la premisa de esta objeción es que parte de la idea de un Estado, y que nosotros vamos a tomar el Estado y vamos a imponer a todos, todos tienen que ser cristianos y se tiraron el que no sea, se va a la muerte. No pensemos en términos del Estado. No, es un gobierno descentralizado y va a haber competencia, inevitablemente, de órdenes. Y tengo la confianza de que el orden justo es el que va a dar mejores frutos, el que va a ser luz y sal de este mundo y va a preservar el mundo. No lo que hacen los estados destruyen el mundo. Esta objeción confunde la salvación personal con la justicia. La salvación es por la gracia de Dios mediante la fe, un don inmerecido para su pueblo elegido. La ley, sin embargo, es el estándar de justicia que Dios, como creador y rey soberano, ha establecido para toda su creación. No es una cuestión aquí de opinión. La ley de Dios no es una opción religiosa para una subcultura, como así el Estado dice, esta es la ley de este territorio que yo domino, donde yo reclamo soberanía, y tú no tienes aquí opciones de obedecer o de desobedecer. O obedeces o hay violencia. Eso es lo que dice un soberano como el Estado. ¿Le vamos a negar eso al verdadero soberano? ¿Le vamos a negar esa atribución, esa prerrogativa? ¿Por qué? ¿Porque somos humanistas? Bueno, si son humanistas están declarando que no son cristianos. Pero como cristianos no podemos, ¿verdad? La ley de Dios no es una opción religiosa para una subcultura. Es la revelación de su carácter justo y el único fundamento verdadero para el orden social. El magistrado civil es llamado servidor de Dios, según Romanos capítulo 13, versículo 4, y su deber es castigar el mal. ¿Pero qué mal? ¿Lo vamos a definir humanistamente o lo vamos a definir como Cristo? ¿Será lo que el 51% de los votantes decida que es el mal? ¿Lo que decrete un comité de expertos será el mal? No, el mal es aquello que Dios ha definido como tal en su ley. O sea, aquello que se opone a su palabra, aquello que quebranta la ley y el pacto de Dios. Abandonar este estándar en nombre de la tolerancia hacia la incredulidad es, en realidad, un acto de traición contra el Rey de Reyes y una crueldad hacia la sociedad. Fijémonos, esto lo hacen hoy en día todas las personas, solo que con el Estado. O sea, reconocen que es el Estado el que determina y el que dice lo que es bueno, lo que es malo, a través de lo que nosotros prácticamente como cultura aceptamos, se lo delegamos a él, ¿verdad? Y es el soberano. Y cuando nos cobra el 40% de impuestos, nadie puede decir nada. O sea, tienen que estar entregados porque es el soberano el que lo determina. Y no lo vamos le vamos a permitir eso al Estado, pero se lo vamos a negar a Dios. O sea, no. Si tú eres humanista y dices que no estás de acuerdo conmigo, está bien que no estés de acuerdo conmigo, pero no me obligues a mí a negarle a Dios lo que tú le otorgas a tu Estado, a tu Dios, ¿verdad? Es un argumento totalmente razonable y lógico. Que no te parezca ya es otra cosa, ¿no? Por tanto, abandonar este estándar en nombre de la tolerancia hacia la incredulidad es en realidad un acto de traición contra el verdadero soberano, contra el Rey de Reyes, y una crueldad, por supuesto, hacia la sociedad. Pues la entregaríamos a la tiranía de la ley arbitraria del hombre caído, que es lo que hacen los cristianos hoy en día al negar la ley de Dios. Nuestra fidelidad no es hacia la rebelión del hombre. Suena loco decir esto, pero hay que decirlo, porque los cristianos están siendo más fieles a la rebelión del hombre que a Cristo mismo y su trono, sino que debemos ser
fieles a la justicia del rey, de nuestro soberano. La solución final al mal no es una retirada a nuestros clubes y esperar que Cristo venga, sino una victoria total y cósmica. La historia no se dirige hacia el caos y la destrucción, sino hacia el cumplimiento, de la profecía de que Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hay algo que no les leí y que me gustaría leerle. Bueno, vamos a pasarlo porque si no me voy a alargar mucho y ya llevo 35 minutos, ¿no? 35 minutos hablando ya es mucho. Entonces, el mal está sentenciado. Su poder ha sido quebrantado en la cruz y su erradicación final está garantizada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra tarea como ciudadanos y embajadores de su reino es administrar esa victoria en cada rincón de la creación hasta que Él venga. Así de simple. Esa es nuestra misión, nuestro propósito. Que tengan un excelente día, que Dios les bendiga y espero que haya quedado claro. Nos vemos en un video próximo.